La consejera de Salud niega la presencia de listeria en la comida del hospital. Lo ha hecho en una comisión en la que la oposición le ha vuelto a pedir la rescisión del contrato de Mediterránea de catering. Novedades respecto al tren de alta velocidad. De momento se limitará al tramo Pamplona-Castejón. Lo ha anunciado el consejero de Fomento en la Cámara Foral. Esta semana charlamos con el portavoz adjunto de UPN. Sergio Sayas nos cuenta cómo van las relaciones entre regionalistas y socialistas y los avances que se han hecho en la mesa del empleo. Son quienes escriben la crónica parlamentaria, los periodistas que cada día siguen la actividad en la Cámara. Hoy nos contarán cómo consiguen acercar a la ciudadanía todo lo que ocurre en el Parlamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La consejera de Salud ha negado la presencia de listeria en la comida del complejo hospitalario. Marta Vera ha hecho estas declaraciones en el Parlamento, donde comparecía en comisión. También en comisión ha comparecido esta semana el consejero de Fomento, que ha dicho que el tren de alta velocidad se va a limitar de momento al tramo Pamplona-Castejón. Es lo más destacado de una semana en la que se ha vuelto a hablar de Caja Navarra en la Cámara Foral. Quiero negar tajantemente que se haya detectado listeria en la comida servida a los pacientes del complejo hospitalario. La consejera lo deja claro. Según ha explicado Marta Vera, hace semanas se detectaron indicios de presencia de listeria en una lasaña, aunque la analítica reveló un resultado negativo por no alcanzar el límite 10 veces mayor al hallado de concentración de la bacteria. Y añade que el paciente ingresado fallecido a causa de una listeriosis no había comido lasaña. La proporción tiene que ser la que he indicado antes, que es de 100 unidades y ha sido de 10. Por lo tanto, no ha habido contaminación por listeria. Por ejemplo, en las antiguas cocinas del complejo hospitalario, desde junio del 2011 y hasta que se cerraron, pues se declararon 2 casos de listeria. Las condiciones de higiene y de seguridad alimentaria de las nuevas cocinas son infinitamente mayores que las anteriores. Y acusa a la oposición de querer generar alarma. Es especialmente grave y no deja de sorprenderme que se siga aprovechando la enfermedad de una persona y el sufrimiento de una familia como un arma arrojadiza contra este departamento. Hombre, por favor, que estamos haciendo de todo esto de un paciente, de una persona que ha fallecido, que estamos haciendo carne. Nada, por favor, por favor. Eso no es cierto. Una muestra sí que había en una cantidad que los mismos inspectores de salud pública reconocieron que era una cantidad pequeña, que era en teoría apta para el consumo, pero a verla sí la ha habido. La mayoría de la oposición sigue pidiendo la rescisión del contrato de Mediterránea de catering. De momento el Departamento de Salud le ha abierto 2 expedientes. Novedades en el proyecto del tren de altas prestaciones. Según ha informado el consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, el corredor navarro de alta velocidad se limitará de momento y ante las actuales circunstancias económicas al tramo entre Pamplona y Castejón. Esto será a medio plazo. El resto de tramos para conectar tanto con la Comunidad Autónoma Vasca como con Aragón se van a mejorar y adaptar con la construcción de un tercer carril entre las 2 vías ya existentes para que puedan circular los trenes en ancho europeo. Una solución a medio plazo que conllevará una inversión aproximada de 1.200 millones de euros. En palabras del consejero Zarraluki, una solución a medio plazo relativamente económica y razonable ante la previsión de los 4.000 millones de euros previstos a largo plazo. La alta velocidad por tren se limitará, por tanto, y de momento, entre Castejón y Pamplona a través de 5 subtramos, de los que ya se ejecuta el primero. El pasado mes de abril, la presidenta Barcina firmaba en Madrid con la ministra Pastor la salida de los subtramos 2 y 3 correspondientes a los trayectos entre Villafranca y Olite Tafalla. Todos los grupos, excepto UPN, critican que la gestora de Caja Navarra no quiera remitir al Parlamento las actas de la entidad. La Mesa y Junta pidió las de todos los órganos en los que estuvieran presentes personas designadas por la Cámara Foral o por el Gobierno de Navarra entre los años 2002 y 2012. Ahora los servicios jurídicos del Parlamento estudiarán qué posibilidades hay para pedirle esa información. Actuaciones por omisión, es decir, por no dar información, pues han tenido consecuencias penales en otros ámbitos. Una cuestión de tremenda gravedad que pone de manifiesto el interés existente en ocultar la verdad sobre el proceso de desaparición de Caja Navarra. Propondremos ir hasta las últimas consecuencias en defensa de algo que es básico, como es el derecho de control político que tiene este Parlamento
sobre la acción de gobierno. Nosotros no dudamos que esto es una entidad pública, la Fundación. Nos ha parecido cuando menos inadecuado, yo no sé si utilizar otro calificativo, seré prudente, diré inadecuado, el que se niegue al Parlamento una información que entendemos que es vital. Nosotros creemos que el Parlamento de Navarra tiene capacidad jurídica para requerir esta información. UPN defiende la postura de la gestora. Es lógico que personas que están en esa gestora, que además tienen conocimientos jurídicos suficientes, entienden que esa información puede atentar o puede ir contra la Ley de Protección de Datos, pues entiendo la postura que han tomado. Y todo esto en la misma semana en la que el proceso judicial sobre el cobro de dietas de la entidad sigue su curso. El propio Carlos García Danero y el resto de miembros de la Junta de Entidades Fundadoras tienen que declarar ante la jueza Benito en calidad de testigos. Los servicios jurídicos del Gobierno concluyen que la Caja tenía una doble dependencia, del Ejecutivo y del Banco de España, y que el Gobierno delegó en el banco la inspección de la entidad, aun teniendo competencia para ello. Que la Caja de Ahorros y Montepiedad de Navarra se situaba en una situación de doble dependencia, del Gobierno de Navarra y también del Banco de España, correspondiendo a ambos potestades de inspección en el ejercicio de sus respectivas competencias. El Banco de España realizó en 30 años 3 inspecciones, en 1983, 2001 y 2004. La oposición considera que el Ejecutivo hizo dejación de funciones. Esa falta de inspección no redunda en positivo en disipar dudas, sino que la sigue generando. Con Caja de Ahorro en Navarra ustedes siguen aplicando la opacidad y una política de apagón de luces de claridad sobre lo que ha sucedido. ¿Quién ha inspeccionado? Desde el 2004, que han sido los años en los cuales el sistema financiero y también Caja Navarra ha tenido y ha experimentado, en fin, pues cambios sísmicos. La consejera Goicoechea ha dicho que el Gobierno foral no inspeccionó la Caja porque no tenía personal suficientemente preparado para esa tarea. Porque la complejidad ya que el sistema financiero va adquiriendo, desde luego todos ustedes entenderán que estaba infinitamente más preparado el personal del Banco de España. La consejera ha informado que mensual y trimestralmente Caja Navarra enviaba informes al Banco de España. Abrimos ya el tiempo de la entrevista esta semana para charlar con el portavoz adjunto de UPN, con Sergio Sayas. Gracias por atendernos unos minutos. Muchas gracias a vosotros. Esta semana la presidenta Barcina ha presentado una batería de medidas para reactivar la economía, para crear empleo. Quizá la más polémica o la más comentada es esa reordenación del trabajo en la administración pública, en los nuevos contratos, eso de repartir un contrato entre 2 personas. El Partido Socialista ya ha mostrado su rechazo al respecto. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es tomar la iniciativa, plantear soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos navarros. Parte de esas medidas son decisión del gobierno y por tanto se podrán impulsar independientemente de cuál sea la valoración de los diferentes grupos parlamentarios, y otras de esas medidas habrá que traerlas al Parlamento, discutirlas y sumar los votos necesarios para que salgan adelante. En concreto, la medida que me está planteando, la de compartir las horas de trabajo, a mí me parece una buena medida porque en un momento de especial dificultad para muchísimas familias que en sus casas incluso 2 personas están sin trabajo y que por tanto es muy difícil que puedan tener una vida normalizada, cuando los sueldos de la administración superen una cantidad, en este caso creo que la cantidad son más de 18.000 euros, y superen una serie de condiciones, pues lo que se prevé es que los nuevos contratos, no las personas que ya están trabajando, sino los contratos que se hagan a partir de ahora, en lugar de ser de jornada completa, sean de media jornada, y en lugar de que se cobre una persona pues alrededor de los 2.000 euros, pues pueda cobrar 1.000 euros cada uno. Yo creo que es una buena medida, es una medida temporal, pero es una medida para una situación como la que estamos atravesando. En este caso, como le decía, parece que el Partido Socialista ya ha mostrado no ese rechazo. ¿Cómo va ese intento de buscar acuerdos, de alcanzar consensos con los socialistas que desea unir el pueblo navarro? ¿Ha habido algún avance? Porque parece que se lo van a poner complicado. Bueno, pues efectivamente no vamos a negar que es difícil alcanzar acuerdos con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha roto con 20 años de sumarse a
a la lealtad institucional, a sacar adelante esta comunidad desde lo que nos diferencia, pero poniendo sobre todo en común lo que nos une, y lo ha hecho además en un momento de especial dificultad para Navarra, en el momento en el que más parados tenemos de toda nuestra historia y en el que nuestras cuentas están en una situación que hasta ahora no habíamos vivido. Yo creo que UPN lo que tiene que hacer es poner de su parte todo para llegar al acuerdo. Esa va a ser la actitud de UPN. Lo hizo la semana pasada cuando nos reunimos con el Partido Socialista y fuimos a esa reunión con la voluntad verdadera de llegar al acuerdo y no con la de hacernos una foto. Fuimos con propuestas y esperamos a que se puedan valorar esas propuestas. Decía el señor Jiménez que, por ejemplo, esta propuesta de la que acabábamos de hablar no la habíamos presentado en esa reunión y yo le digo que sí la habíamos presentado. Sí que se la habían comentado ya al líder de los socialistas. Así es. Otra cosa es que se las mirara o no se las mirara, pero estaba entre las listas de las que nosotros le dimos para valorar. El Partido Socialista, sin embargo, ya ha dicho que su objetivo sería aspirar a un gobierno junto con Geroa Bai y a Izquierda Esquerra. Mire, si se acuerda de hace aproximadamente 2 años y medio, cuando estábamos en campaña electoral y le preguntaban al Partido Socialista con quién estaría dispuesto a sumar para llegar a un acuerdo de gobierno, él decía que iba a ganar con mayoría absoluta y que por tanto no iba a tener que alcanzar acuerdos con nadie. Bueno, pues lo que se pone en evidencia con estas cuestiones es que lo de las sumas al Partido Socialista no se le da muy bien cuando habla de aritmética parlamentaria. Y aquí hay una realidad que es palmaria. O se está con UPN o se está con Bildu. Porque de otra manera no suma el Partido Socialista. El Partido Socialista puede decir hoy que quiere estar con Geroa Bai o con Izquierda Esquerra, pero la realidad es que con Geroa Bai y con Izquierda Esquerra no le dan los votos para sumar. Y por tanto necesita a Bildu. Y es más, cuando dice que eso supone un cambio a la izquierda, hombre, que Geroa Bai es el PNV. Que Geroa Bai, el PNV, es de derecha, con lo cual el giro que está planteando el Partido Socialista no es a la izquierda, sino es al nacionalismo. ¿Qué ha supuesto para UPN el hecho de que Yolanda Bárcena haya sido la primera presidenta en Navarra que haya sufrido una moción de censura? Pues vamos a ver, yo creo que la moción de censura que no ha salido y que por tanto lo que evidencia es que la oposición no es capaz de ser una alternativa al gobierno y por tanto, en mi opinión, refuerza al gobierno. Bueno, pues es un instrumento parlamentario que está ahí para que en el momento que no se está de acuerdo con el gobierno y esa falta de acuerdo es algo estructural y no es algo coyuntural que afecta a temas puntuales, se pueda utilizar. Pero si no se ha utilizado y si no ha tenido ese recorrido que algunos grupos pretendían, era precisamente porque para que saliera adelante necesitaba que el Partido Socialista estuviera de acuerdo con Bildu e hicieran una opción conjunta. Esa es la realidad. Para cambiar la situación política de Navarra se necesita cambiar el marco político e institucional de Navarra y por tanto el Partido Socialista lo que tiene que hacer es seguir defendiendo, como lo ha hecho hasta ahora, lo que él cree respecto a la realidad institucional de Navarra y ser capaces de ponernos de acuerdo en aquellos problemas, en la solución a aquellos problemas que de verdad le importan a los ciudadanos. Porque ¿qué supondrían ahora mismo unas elecciones en Navarra? ¿Qué cree que pasaría? Pues mire, yo creo que ahora mismo eso añadiría más dificultad a un momento en el que ya la dificultad es palmaria. Unas elecciones supone inestabilidad. Y la estabilidad es una base clave para generar confianza. Y la confianza es algo básico para que podamos tener economía. ¿Dónde invierte un empresario? Allá donde ve estabilidad y allá donde ve confianza. Si nosotros lo que pretendemos ahora es que vengan muchos empresarios a invertir en Navarra y que la gente que tiene empresas en Navarra siga invirtiendo porque eso es lo que genera empleo, creo que lo último que podemos hacer es generar inestabilidad. Hablando de empleo, y hablábamos al principio también de las propuestas de la presidenta, se ha celebrado ya la segunda reunión de la Mesa por el Empleo. ¿Qué sensaciones tiene Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué valoración pueden hacer por el momento? Bueno, nosotros vamos a ir a esa mesa con el ámbito, con toda la visión constructiva de querer llegar a acuerdos. De las propuestas que hemos leído, bueno, pues seguramente habrá algunas que nos gusten, habrá otras que obviamente desde la discrepancia ideológica que tenemos con muchos grupos, no las vamos a poder apoyar, pero yo creo que en primer lugar es bueno que todos los grupos tengamos que llevar medidas a esa mesa, porque hasta ahora lo que hemos visto es mucho debate parlamentario en el que se ha criticado mucho al gobierno, pero no hemos visto alternativas por parte de los demás. Entonces es bueno que todos tengamos que llevar alternativa, porque lo que se va a poner sobre la mesa es si los demás tienen soluciones o no a los problemas que tiene en este momento Navarra y si de esas soluciones pueden servir ahora para paliar una situación de especial dificultad, con lo cual
vamos a ver hacia dónde... ¿Y se podrán plasmar luego esas soluciones en la práctica? ¿Habrá financiación para ello? Porque hay partidos, algunos de la oposición, que desconfían luego en que eso pueda llevarse a cabo. Hombre, la situación económica es una situación económica muy delicada. Navarra en los últimos años ha caído estrepitosamente el nivel de los ingresos de la administración pública. Evidentemente no es una excepción, esto ha ocurrido en todas las administraciones de España y en muchos países de Europa. No podemos pretender hacer lo mismo hoy que cuando nuestra comunidad tenía 700 millones de euros más para hacer servicios sociales, para poder mejorar la sanidad, la educación, para poder generar empleo, para dar economía. Eso es claro que hay un déficit económico, que no tenemos dinero, eso es una obviedad. Pero también es verdad que la presidenta se ha reunido esta semana precisamente con el ministro Montoro para tratar de buscar fórmulas por las cuales Navarra, sin incrementar su endeudamiento y sin incrementar su nivel de déficit, pueda seguir financiando proyectos, sobre todo orientados a la creación económica y a la búsqueda de empleo. Se sigue hablando también de Caja Navarra, sigue estando en la actualidad. Esta semana han tenido que declarar como testigos los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras. Independientemente de lo que finalmente pase, de lo que decida la juez, ¿cómo cree que puede estar afectando todo esto a la ciudadanía navarra? Pues evidentemente de una manera muy negativa, porque lo que se traslada de todo lo que ha ocurrido aquí es que los políticos nos dedicamos a aprovecharnos de las cuestiones públicas, cosa que es absolutamente irreal. En Caja Navarra se estaba cobrando por un trabajo que se estaba realizando y además se estaba cobrando legalmente y se estaba cobrando conforme a lo que se había recogido. Pero dicho esto, si se había formulado mal la fórmula en la que se tenía que cobrar ese dinero, pues ya hay personas, en concreto de mi partido, que han devuelto ese dinero. Y es exactamente igual respetable a aquellas personas que han decidido devolverlo como las personas que han decidido cobrarlo, porque, como digo, estoy absolutamente seguro de que es un dinero totalmente legal, declarado, perfectamente transparente y que responde a un trabajo que se había realizado. Pero dicho todo esto, yo lo que sí quiero remarcar es que la política es muy necesaria, que es muy necesaria en un momento como este, que tenemos los políticos la obligación, porque es nuestra obligación, la de devolver la dignidad a la política, que es una actividad noble y una actividad en este momento fundamental. Porque quizás cueste, ¿no?, que la ciudadanía entienda todo eso ahora mismo. Y yo estoy completamente de acuerdo en que cuando vemos en otras comunidades y en el Congreso y en el Senado, primero, y en Navarra también, cómo los partidos políticos somos incapaces de ponernos de acuerdo, cómo los partidos políticos debatimos muchas veces en los parlamentos cuestiones que para nada afectan a los ciudadanos, sino que mucho más tienen que ver con los intereses de muchos partidos y no de la gente. Cómo estamos viendo que en un partido, en otro partido aparecen casos de corrupción. Entiendo ese desapego de la ciudadanía, pero también tenemos que decir que la gran mayoría de políticos en este país trabajan con absoluta honradez, trabajan con absoluta transparencia y dedican muchísimas horas a trabajar por los problemas de los ciudadanos. Ya por último, señor Zayas, me gustaría, no sé cómo valoran desde el Grupo Parlamentario Regionalista el hecho de que esta semana hayan acudido 2 concejales de Bildu al responso, al homenaje en el cementerio de Tomás Caballero y un concejal de Aralar Navai, como es el caso de Aritz Romeo. Pues mire, a mí me parece muy bien que Bildu dé un paso adelante para condenar el terrorismo, para apoyar a las víctimas, siempre y cuando sea un paso real. Y yo no me lo creo. Creo que es una foto que están buscando en un momento en el que les puede interesar, porque lo que no se puede es estar en un sitio y a la vez en el contrario. Lo que no se puede estar es en un acto en el que se pretende apoyar a las víctimas del terrorismo, cuando una semana antes en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona se ha dicho que ETA no debe cesar su actividad. Hombre, ETA debe cesar su actividad, que ya está en el camino, ETA debe dejar las armas, ETA debe pedir perdón y ha sido inasumible que en una democracia se asesinen personas por persona diferente. Y yo no he oído a nadie de Bildu hacer este argumento tal cual lo acabo de hacer yo y por tanto tiene un gran recorrido. Antes de ir a un acto de las víctimas primero se lo tiene que creer. Sergio Zayas, gracias de nuevo por estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Siguen el pleno desde las alturas y desde aquí controlan todo lo que ocurre en el hemiciclo. Al entrar en sus cabinas afinan aún más de lo habitual sus ojos y sus oídos. Son los encargados de llevar a los ciudadanos todas las decisiones que aquí se tomen. Una tarea a veces árida y otras hasta entretenida. La formación parlamentaria, para los que nos gusta el asunto de la política, la verdad es que es en cierta manera hasta estimulante, ¿no? Hay mucha gente
que cree que esto de la política pues es bastante aburrido. A los que nos gusta, nos parece, nos divierte. Para nosotros tener un pleno, por un lado, supone muchas veces un alivio porque te da temas de información, ¿no? Que no te tienes que andar buscando la vida, pero por otro lado la verdad es que pues son plenos muy largos que en muchas ocasiones se hace pues pesado de llevarlo. Nosotros nos solemos repartir, somos 3 personas en la sección de política. Los periodistas parlamentarios cubren habitualmente las reuniones de la mesa y junta de portavoces, las comisiones y los plenos. Unas sesiones que pueden durar varias horas. Su principal labor es sintetizar todo lo que aquí se diga y explicarlo de la forma más clara posible. Periodismo se suele decir que lo difícil es sintetizar, lo fácil es escribir largo y lo difícil es escribir corto. Efectivamente, un pleno del Estado de la Comunidad pues puede ser muy largo, son muchas horas. Es complicado a veces resumir todo eso en unos pocos titulares, en unos pocos párrafos, pero bueno, pues lo intentamos. Los periodistas, pues en cierta forma hacemos esa labor de traducir un poco los debates a los ciudadanos, pues para que resulten un poco más asimilables. Yo siempre digo que la intención es que, bueno, pues básicamente que mi abuela sepa lo que está ocurriendo en el Parlamento y lo que ocurre en las instituciones públicas. Es que es complicado todo lo que está ocurriendo aquí en el Parlamento, de horas y horas de debate, explicarlo en una crónica de 1 minuto, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los que trabajamos en medios audiovisuales tenemos ese problema, ¿no? Los periódicos a lo mejor tienen más facilidad para extenderse. Hay que acercar también un poco al ciudadano pues el lenguaje que aquí se utiliza e intentar explicar pues con el lenguaje más llano posible qué repercusiones va a tener en la vida real de los ciudadanos las cosas que aquí se tratan, que muchas veces pues nos suenan pues un poco a chino, ¿no? Cada medio de comunicación tiene su forma de trabajar y de priorizar las noticias que aquí se generan, así como de distribuir los tiempos que les otorgarán a cada grupo parlamentario. En la información parlamentaria hay que ser un tanto equitativo con los grupos. Aquí hay 6 grupos parlamentarios, más los parlamentarios no adscritos, pueden ser 7 grupos los que hay ahora. Hay que darles voz a todos, evidentemente. UPN tiene mayor peso, los parlamentarios no adscritos son 2, tienen menor peso. Intentas dar voz a todos, en muchas ocasiones por orden de representación, empezando UPN, PSN, Bildu, Nafarroa Bai. Intenta ser un poco equitativo, en ocasiones no puede ser, porque también la limitación de espacios a veces te lo impide, pero intenta ser un poco objetivo y equitativo con los grupos. Le damos más importancia a los temas que tienen una mayor influencia en la ciudadanía. Por ejemplo, pues los temas que hay hoy en el Pleno, pues priorizamos no los que tengan más votos de uno u otro partido, sino lo que tenga una influencia real en la ciudadanía, porque no sé, igual hablar de un impuesto que lo paga muy poca gente pues no tiene calado. Sin embargo, si tú hablas de una subida del IVA que le afecta a todo el mundo, pues eso sí que se le da mucha más cobertura. Si una cosa es noticia, se le da más tiempo que si una cosa es menos noticia. Desafiando un criterio periodístico en el sentido de que se destaca un poco más lo más llamativo de lo que es cada partido político, cada argumento que da un partido político, ¿no? Es decir, si un partido político varía su postura, es más noticia que un partido que no varía esa postura, ¿no? Muchas veces esto nos acarrea también problemas con portavoces parlamentarios, porque como te digo, solemos estar siempre pues, por aquí, tenemos bastante relación con ellos, entonces claro, de repente te vienen y te dicen, es que no me he oído en la radio, es que no me sacáis. Y claro, hay que explicarle que esto no es el Parlamento, o sea, la información o el periodismo no es el Parlamento, es decir, no se hace tasando el tiempo según el grupo político, según los votos que tienen, sino con criterio periodístico. Sus compañeras de viaje son las nuevas tecnologías a las que recurren, porque para ellos el tiempo es oro. Tienen que estar pendientes del hemiciclo, pero también de lo que ocurre fuera de él, donde las conversaciones son habituales. Así les ofrecen la información de la forma más completa. Como cada lunes, la semana comienza con la mesa y junta de portavoces. Esta semana se volverá a hablar de la gestora de Caja Navarra. Los grupos valorarán el informe jurídico que han pedido a los servicios del Parlamento después de que la gestora se negara a remitir las actas que le había pedido la Cámara Foral. El martes vuelve a reunirse la Mesa del Empleo. En Comisión de Salud se debatirá la creación de una ponencia para abordar la realidad y las necesidades de la organización de la atención continuada y urgente de las zonas rurales. El miércoles se celebrará un pleno escolar y en una nueva Comisión de Salud comparecerán representantes del Sindicato Médico para exponer su punto de vista acerca del estado del sistema informático del Servicio Navarro de Salud.
El jueves comparecerá a petición propia el consejero de Presidencia, Justicia e Interior para dar cuenta del informe sobre las condiciones de funcionamiento de la Policía Foral. El viernes a las 12 hay comisión de régimen foral. Comparecerá la presidenta Barcina acompañada por los integrantes de la gestora de Caja Navarra para informar sobre la obra social y remodelación estatutaria de la entidad. Lo veremos ya la semana que viene. Aquí les espero en nuestra cita con el Parlamento de Navarra. Hasta entonces.